Hola, ¿cómo están? Muy similar a las muñecas rusas, estas muñecas, ¿no? Que llevan dentro de sí a otras tantas muñecas. La novela de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, escrita en 1880, por ahí, lleva dentro de sí perla tras perla. Y una de esas perlas escondidas, aunque famosa, pero probablemente no tanto como debiera, es este capítulo dedicado a la leyenda del Gran Inquisidor, que es hoy quiero hacer la primera entrega de una serie de reflexiones en torno a ese fragmento de los hermanos Karamazov dedicado a esta leyenda tremenda, a esta especulación histórica, teológica, filosófica, ética, antropológica, social, bajo la premisa o bajo la hipótesis de qué pasaría si Jesús volviera a la tierra. ¿Qué sucedería si Jesús se enfrentara nuevamente con las consecuencias de lo que él, digamos, de lo que se gestó a partir de su vida y de sus palabras en torno a la iglesia? Y es así como justamente, digamos, Iván Karamazov le cuenta a su hermano Alyosha este poema que dice él haber construido en base a esto. Y esta entrega del día de hoy la quiero hacer en función de de la introducción que tiene eh, el Gran Inquisidor sobre la idea de cuál es el género en el que se inspira Dostoyevsky o Iván para hablar del Gran Inquisidor. Y según el inicio de esta sección, tiene que ver con el asunto de esta eh, predilección, esta insistencia en apelar a la presencia, a la aparición de seres espirituales, santos, vírgenes en la vida de la iglesia, ¿no? Y en algunos momentos claves. El Gran Inquisidor está inspirado en digamos, en ese género de los santos y de las vírgenes que aparecen, que se vuelven a revelar a los hombres. Y yo quiero partir de ese género y hacer la reflexión el día de hoy en torno a a ese punto. Y la pregunta es esta: ¿qué es lo que revela? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la reacción de las personas cuando la luz se revela? Cuando un hombre se vuelve tremendamente carismático, y él pareciera encarnar valores muy elevados, actitudes excepcionales, y que su propia persona destella, digamos, este amor, esta pureza, esta perfección. Eh, es justamente, ¿no? El hecho de preguntarse qué sucedería si Jesús regresara, ¿no? En este caso, Dostoyevsky propone un retorno de Cristo en el siglo XVI, en plena Inquisición, ¿no? Y el contraste entre esta iglesia persecutoria, intolerante, cruel en torno a los que piensan distinto a ella, y la aparición de este Cristo lleno de amor y de bondad es tremenda, ¿no? Es tremendo el encontronazo con digamos, con las consecuencias de esa prédica y que iban a dar como nacimiento a la iglesia. Y quiero partir de alguna manera de la intuición que Carl Jung tiene de lo que él llama eh, personajes de tipo arquetípico, como son estos de los que estamos mencionando, es decir, una persona o un personaje que pareciera encarnar las grandes virtudes y cualidades, o hasta los defectos, de estos seres heroicos, de estos, digamos, principios luminosos de la experiencia humana que tienen una fuerza y una seducción tremenda
Y justo la tienen porque tienen esta, digamos, connotación arquetípica, es decir, que está, digamos, instalada en la memoria colectiva de la humanidad. De suerte que el héroe, la virgen, el santo, el mago, el ermitaño, etcétera, no solamente son atractivos para una persona, sino que, digamos, encarnan una serie de cuestiones en torno a la condición humana. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿qué sucede cuando estos arquetipos descienden de ese lugar luminoso para terminar encarnándose en un personaje o en una persona en concreto? Y quiero poner algunos ejemplos en esta primera entrega de cómo los artistas están de acuerdo en que la revelación de la luz, la revelación de estos seres luminosos, portentosos, tiende a tener efectos tremendamente ambiguos. Quiero mencionar tres o cuatro ejemplos que están, digamos, que estarían de la mano eh, con el Gran Inquisidor, con esta hipótesis de, ¿y si Jesús regresara a nuestro mundo, qué sucedería? ¿No? Hoy que estamos próximos a la Navidad, el Gran Inquisidor, pues es una reflexión terrible, ¿verdad? No muy esperanzadora, pero sí muy iluminadora respecto a la condición humana y de las instituciones. El primer ejemplo que quiero ponerles es el de la película eh, perturbadora de Peter Greenaway que se llama El bebé de Macón. El bebé de Macón es justamente la exploración cinematográfica de esta posibilidad, de esta epifanía, de esta revelación, de esto arquetípico y luminoso, diría Rudolf Otto, apareciendo en la Tierra. Y es la presencia mágica, maravillosa, deslumbrante de un bebé, de un niño, que, digamos, en una especie de natividad en pleno barroco, cautiva a todo el mundo, a sus padres, a toda la gente que está en torno a él, al pueblo, que queda maravillado por la belleza, por la ternura, por la perfección que encarna el bebé de Macón, ¿no? Pero a lo largo que se va desarrollando esta puesta en escena, porque finalmente el bebé de Macón es también un juego de, digamos, o un cruce entre el discurso cinematográfico y el discurso teatral, ¿no? Muy ad hoc con el asunto del barroco, ¿no? Con la teatralidad del barroco, ¿no? Y, digamos, a medida que se va desarrollando la película, la obsesión, la fascinación en torno a esta persona, en torno a este bebé, a este niño, crece al grado tal que en un momento de arrebato religioso y fanático de las personas, empiezan a tomarle prendas al niño, empiezan a arrancarle prendas al niño y al final, en un acto de desesperación absoluta, de querer prender lo sagrado, lo divino que el niño representa, el niño termina siendo desmembrado y sus partes, su cuerpo termina repartido entre la gente que desesperada quiere tener como si fuera una reliquia eh, alguna partecita del niño para su propio beneficio. Este es uno de este es justamente, digamos, la contra de la epifanía del amor y de la bondad y de la verdad. Es decir, que justamente en la oscuridad termine revelando lo otro, que digamos en un mundo caótico, complejo y tal como lo describe Dostoyevsky, con una humanidad depravada, corrupta, eh, codiciosa, ¿no? La manifestación de algo tan bello, pues genere justamente la reacción contraria, no de adoración, sino de apropiación de esa luz, o hasta de odio, de rechazo, como dice el Evangelio de Juan, ¿no? Que las tinieblas se rebelaron frente a la presencia de la luz. Recuerdo al gran teólogo Paul Tillich, ¿no? Que en su teología sistemática justamente hacía esta observación de cómo
La luz y la oscuridad están justamente en un contacto paradójico, de tal forma que igual Jesús al caminar sobre este mundo, representando este amor, esta bondad, esta vulnerabilidad, terminaba evidenciando alrededor de él la enfermedad, la muerte y hasta lo demoníaco, ¿no? Es decir, no es que lo demoníaco o la enfermedad o la muerte no estuvieran antes de Jesús, solo que Jesús, por contraste, las exhibió, las expuso, se prendió la luz en ese cuarto oscuro y lo que presenciamos no fue algo muy agradable. Otro ejemplo que me llama en la literatura muchísimo la atención es el ejemplo que el Marqués de Sade utiliza en su novela Justine, ¿no? Anterior a los hermanos Karamazov y casi casi con 100 años de diferencia, y vuelve a aparecer la misma situación. En el caso del Marqués de Sade, este ser arquetípico de la pureza, de la bondad, la Virgen, es representada por Justine. Este personaje de, digamos, este adolescente que queda totalmente en el abandono por la muerte de sus padres y en la miseria absoluta. La corren, la sacan del internado donde está junto con su hermana y su hermana toma un rumbo distinto, totalmente distinto al de Justine, porque Justine está decidida a apelar al amor, a la bondad, a la misericordia de las personas para pedir su apoyo. Y entonces ella, como una huérfana, deambula por las calles de Francia, esperando la compasión y la misericordia de la gente, dada su vulnerabilidad, dada su inocencia, dada su pureza, dado su candor. Y al mostrar, al iluminar con su cuerpo angelical, con su mirada, con su presencia, este mundo, lo que genera es la codicia, el deseo, el arrebato, la violación de todas las personas que la conocen. Y digamos, en ese tránsito, en esta especie de Cristo femenino que deambula por las calles de París, Justine termina deformada de tantas heridas, de tanto maltrato, de tanto abuso, de tanta agresión. Y la Justine que inició con esta pureza y con esta bondad termina deforme, masacrada, mutilada, vejada por esta humanidad que no fue movida a compasión, sino a deseo, ¿no? Y ahí nuevamente aparece digamos, esta respuesta que hace el Marqués de Sade en torno a la pregunta, ¿qué sucede cuando una figura llena de luz, de amor y de bondad aparece entre los seres humanos? No solamente surge la adoración, también surge esta parte oscura de la apropiación, ¿no? Es decir, surge el deseo en el sentido más sádico que pudiéramos pensar. De esta misma manera, también recuerdo esta famosa novela del perfume de Patrick Süskind, cuando este, este, este ser extraordinario, ¿no? Pero marginal, que es el personaje principal de la novela, al final queda detenido y acusado de los asesinatos de mujeres que están en torno a esta obsesión que él tiene de captar la esencia de lo humano a partir de los olores, a partir de las fragancias, ¿no? La novela El perfume de suyo es una fenomenología, una exploración al mundo de los sentidos, al mundo del olfato, ¿no? A esto todavía no se hablaba de feromonas y estas cosas, ¿no? Pero es el poder que tiene el aroma para revelar la esencia, el ambiente, el lugar, las circunstancias, los valores en torno a la fragancia. De suerte que al momento de que él va a ser ejecutado, él decide vertir sobre sí mismo la fragancia que condensaba, digamos, todas las virtudes, las cualidades, los atributos de todas las mujeres que él
asesinó para extraer de ella su esencia como aroma, ¿no? Tal cual se dice, ¿no? Y al momento de que él, digamos, se cubre con este perfume, perfume de la humanidad sobre él, empieza la gente a llorar, empiezan a verlo como un Dios encarnado, empiezan a adorarlo, pero digamos, está la fuerza, está la seducción de este objeto, ¿no? De este ser, que la gente se lo devora, que la gente entra en éxtasis y lo consume. Resulta entonces muy interesante la recurrencia que hay en estos diferentes artistas, escritores, pensadores en torno al qué sucede cuando una encarnación tal se presenta ante los demás. Le sucede exactamente lo que le sucedió al Cristo. Lo crucificaron. Es decir, no se pudo, no hubo, digamos, las condiciones para poder contener esa luz y estalla, ciega a los demás. Concluyo esta metamorfosis reflexionando sobre este asunto de la manifestación de un arquetipo así o de una figura arquetípica de esta manera en relación a la mirada, en relación a presenciar esto, ¿no? En relación a la oscuridad y estos contrastes que decíamos que son sobre todo muy recurrentes, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, ¿no? Lo que algunos hacen, digamos, que hay, digamos, connotaciones gnósticas en el lenguaje del Evangelio de Juan, ¿no? Por esta insistencia del contraste de la luz y las tinieblas, ¿no? Y probablemente una de las obras que explora junto con Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato, sobre todo la sección dedicada a la ceguera, esta otra novela de Saramago dedicada a la ceguera. Recordarán ustedes en el ensayo sobre la ceguera, Saramago, digamos, juega con la idea de una especie de pandemia que termina dejando ciego a un porcentaje grande de una ciudad. Y la gente y el gobierno, en la desesperación de temer que esto pueda ser contagioso, recluyen a los ciegos en un hospital psiquiátrico para mantenerlos aislados de las demás personas. Y dentro de esas personas que llegan a ese lugar se encuentra la historia de un doctor y su esposa. La esposa es alguien que, a pesar de estar con su esposo contagiado por esta ceguera blanca, dice Saramago, sin embargo la esposa sí puede ver. Pero por esta intención de cuidar a su marido, por amor, por querer estar a su lado, a pesar de esta hostilidad y de esta reclusión a la que va a ser objeto, ella finge ser ciega también para ingresar con él a ese hospital psiquiátrico, sin saber, sin imaginarse que lo que ella iba a presenciar era verdaderamente brutal. Esta categoría de la sombra, ¿no? Que también es una categoría junguiana, ¿no? Hablando de esta parte de la psique humana de la cual no somos, de la cual tendemos a desatendernos o a negar o a borrar, ¿no? O a proyectar en los demás, es justamente lo que la mujer va a presenciar de una manera brutal. Porque allí en el ensayo sobre la ceguera se da una conexión muy interesante entre el bien y la visión. De suerte que al momento de que la gente queda desprovista de la vista, queda desprovista de una serie de frenos y de pudores que constituyen nuestro mundo. Es como si Saramago intuyera que al momento de que tenemos la sensación no solamente de que no nos podemos ver a nosotros mismos, sino tenemos la certeza que de los demás no nos pueden ver, surge, digamos, o se pierde más bien todo sentido de pudor, todo sentido de vergüenza y diría Saramago de alguna manera hasta un sentido ético que está vinculado a la mirada o al ser visto por los demás. Es decir, esta ética de la mirada, ¿no? Este ámbito de lo común, de estoy compartiendo un mundo visto y reconocido por los demás. Al momento de que los hombres recluidos en ese sitio pierden la vista, pierden la vergüenza.
pueden andar desnudos, pueden hacer sus necesidades por cualquier lado, pueden tener sexo con cualquier persona en la oscuridad, en esta oscuridad blanca digamos, que los termina distorsionando. Y para tristeza de la mujer, nadie de ellos sabe, incluido su esposo, que ella está viendo todo, que ella involuntariamente se ha introducido en un escenario, en un espectáculo degradante, incluyendo la degradación de su propio marido. Entonces, basten estos ejemplos, ¿no? En torno a por qué los retornos de los dioses, los retornos o las apariciones de los profetas, de los místicos, genera esta aversión en los demás, genera no el amor y la correspondencia con esta actitud, sino desprecio, sino em, la obsesión de destruir esta luz, ¿no? Que nos ciega, que nos molesta, que nos incomoda. Y esa es una de las frases que repite constantemente el gran inquisidor a este Jesús silencioso. Su pura presencia trastorna y en diferentes traducciones, ¿no? Se le hace decir al inquisidor, ¿por qué vienes a molestarnos? ¿Por qué vienes a incomodarnos con tu luz? ¿Por qué el mundo humano se ve de una forma más grotesca, más brutal, más incongruente, más terrible cuando se sube la luz, ¿no? Cuando la luz expone y exhibe lo que estaba escondido, lo que estaba oculto, lo que estaba reprimido. Pues los invito a que me sigan en estas reflexiones sobre el Gran Inquisidor. Ya verán que así empieza el Gran Inquisidor, pero las reflexiones que siguen son fascinantes, absolutamente con implicaciones que han seguido también otros, digamos, filósofos o pensadores, ¿no? En torno a la condición humana, en torno al qué es lo que la iglesia, el gran representante de la iglesia tiene que decir ante Jesús por todo lo que están haciendo. Les agradezco su persistencia, que me hayan acompañado en esta reflexión. Les invito a que den likes a mis videos, a este video, que los difundan y nos vemos muy pronto con la segunda parte de estas reflexiones en torno al gran inquisidor de Dostoyevsky. Les mando un abrazo, que estén ustedes muy bien, un gusto en volvernos a encontrar.